comenzar hablando de la congruencia de triángulos, que yo creo que es lo más importante cuando hablamos de congruencia a nivel prueba de transición. Entonces decimos que dos triángulos son congruentes si cada par de lados y ángulos correspondientes son de igual medida. Y eso fue lo que yo les mostré antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, A va con P, entonces ABPQ, ABPQ, y así. O sea, si ustedes ven con más atención, se van a dar cuenta que todos los ángulos aquí son iguales. Otra cosa que es importante notar es esta, bueno, ya la habíamos mostrado, pero estas líneas que uno hace, cuando uno traza estas líneas, como una línea así, después 3 líneas acá y 2 líneas acá, esas hacen referencia a que miden lo mismo. O sea, acá yo estoy diciendo que este mide lo mismo que este mide lo mismo que este, y así. O sea, cuando yo trazo esas líneas estoy diciendo que son de igual medida. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Acá nos dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Ahora, ustedes me pueden decir como, oye, pero ¿sabéis que esto no parece congruente? Recuerden lo que les dije anteriormente. Es muy común que la prueba de transición o estas pruebas tratan como de engañarte. Porque a pesar de que esto no pareciera que son congruentes, si a mí me dicen que los tres lados tienen igual medida, entonces sí son congruentes. Entonces, a pesar de que el dibujo sea horrible y este lado AC se vea menor que este AC', siguen siendo congruentes. Es súper importante entonces que respeten esa notación. Si ustedes le dicen que el triángulo, por ejemplo, veamos este caso, vemos que claramente el lado AB mide lo mismo que el AB', el BC mide lo mismo que el BC' y el AC' es lo mismo que AC. Entonces necesariamente son congruentes, vamos a ver por qué más adelante. Pero sería erróneo entonces escribir, por ejemplo, que el triángulo ABC es congruente con B', C', A'. Porque cuando yo digo eso, ya les mostré que hago referencia a los lados. Entonces el lado AB, que es donde está una línea, es de igual medida que el BC'. Y eso no es verdad. De hecho, acá mismo está anotado. Entonces es importante que respeten la notación y también les va a pasar que les van a preguntar si es que dos triángulos, por ejemplo, son congruentes y tienen orden distinto y ustedes tienen que decir que no. Esto es falso. Es fácil visualizar y comprobar matemáticamente que las áreas de los triángulos que son congruentes van a ser equivalentes, pero la importancia de esta particularidad geométrica es que los triángulos pueden decirse congruentes sin tener toda la información de ellos. Eso lo vamos a encontrar en los postulados que listamos a continuación. Es decir, que hay diferentes criterios que nos permiten decir, sin saber, por ejemplo, toda la información de los triángulos, que necesariamente son congruentes. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces vamos a partir con el primer criterio que se llama criterio ALA o criterio ángulo-lado-ángulo. Entonces lo primero que les voy a contar aquí, esto hace referencia entonces a que las A son ángulos y las L son lados. Lo importante es que ustedes cuando le digan tengo el criterio ALA, significa que ustedes tienen un ángulo, un lado, un ángulo, pero en ese orden. Es decir, si vemos este triángulo ABC y tengo este ángulo alfa, este lado que está aquí, y tengo este otro ángulo, por eso está escrito en ese orden, porque tengo el ángulo, luego el lado y luego el ángulo. No sería AAL, no, es ángulo, lado, ángulo, porque no es ángulo, ángulo, lado. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando nosotros tenemos ángulo, lado, ángulo, necesariamente los triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínense que uno fija la base. Fijamos la base de mi triángulo que va a ser el lado que tengo. Luego me paro a los lados de estos ángulos y digo, ¿sabes? Solamente voy a permitir que el ángulo de la izquierda mida tanto y el ángulo de la derecha mida tanto. Entonces ustedes como que disparan, por decirlo, los lados que están acá respetando el ángulo y trazan líneas como infinitas, siempre se van a encontrar en el mismo lugar. Entonces automáticamente obtienen, por ejemplo, el ángulo que falta o que resta, porque por un lado recuerden que la suma de los ángulos tiene que ser 180, entonces este va a ser 180 menos alfa menos beta, o sea, está fijo. Y por otro lado, como se van a encontrar siempre en este lugar, este lado ya está determinado. Y como estos dos comparten esa información, necesariamente son congruentes. Entonces, si les dan el ángulo, el lado y el ángulo, respectivamente, van a tener entonces que esos dos triángulos van a ser congruentes. El segundo criterio se llama lado, ángulo, lado. O sea, como que intercambiamos lo que teníamos antes. Y la idea es que notemos
que también una vez que yo tengo esa información, necesariamente tengo un tipo de triángulo ya fijo. Entonces, tengo un lado, que digamos que es este AB, tengo un ángulo acá entre medio que voy a marcar con verde, y el otro lado. Lo interesante es que como yo ya fijo este lado, el de abajo, y el otro también, y les pongo un ángulo, necesariamente la distancia que estoy marcando con azul es única y siempre va a ser así. Entonces, si esta distancia ya está definida, tengo los tres lados definidos, entonces automáticamente tengo los ángulos también definidos. Entonces, por ejemplo, acá puede ir beta y acá gamma. Entonces, no hay más que decir, o sea, cuando es como que tengas dos palitos y empiezas a levantar y necesariamente la unión entre los extremos va a ser fija. Y si yo tengo la información de esos dos, entonces necesariamente este también va a ser beta y este también va a ser gamma. Entonces, lo importante es que si nos dan el ángulo, en este caso me va a decir que alfa es igual a alfa prima y estos dos lados miden lo mismo, entonces necesariamente estos triángulos van a ser congruentes. Y ese sería el segundo criterio. El tercer criterio yo creo que es el más intuitivo y corresponde a cuando simplemente yo tengo los tres lados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un lado, un lado, un lado, por ejemplo, tienen este y este, aunque suene poco intuitivo, solamente van a tener una posible combinación de triángulos. Y les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les doy los lados 3, 4 y 5, la pregunta ¿es ese triángulo siempre rectángulo? Recuerden que este es un trío pitagórico. Y la verdad es que sí. Siempre cuando ustedes tengan 3, 4 y 5 van a obtener un triángulo que es rectángulo, que más o menos esta figura, entonces el lado más chico es 3, 4 y 5, y van a tener un ángulo recto. Y todos los triángulos que midan 3, 4 y 5 van a ser congruentes. Yo sé que es un poquito difícil esta porque o la ves o no la ves, pero confíen en mí. Yo creo que denle un poquito una vuelta a esto porque recuerden que les hablé también cuando estudiamos triángulos lo de la desigualdad triangular, que yo no puedo tener triángulos de cualquier medida, no puedo tener un triángulo de lados 1, 2 y 3, por ejemplo, porque el triángulo no se cierra. Entonces, si yo tenía 3 en la base, le ponía un 1 y un 2, eso no se iba a cerrar nunca. Entonces, lo que les quiero pedir es que le den vuelta a este tema y se van a dar cuenta que cuando ustedes tienen los tres lados de un triángulo y los tres lados del otro, necesariamente esos triángulos van a ser congruentes. El último criterio creo que es el más difícil de todos, pero el que menos se pregunta también, pero no está de más verlo, y voy a intentar de hacer mi mejor esfuerzo. Este criterio se llama lado-lado-ángulo, sin embargo, hay un pequeño detalle acá, y que ese signo de desigualdad, que es un mayor, me está diciendo que dos triángulos son congruentes si tienes el lado del ángulo. Entonces en este caso el primer lado que vamos a tener va a ser este que está acá abajo, después este otro, y me están haciendo una restricción con respecto a gamma, que sería el ángulo que está acá. Gamma necesariamente va a ser el ángulo opuesto al lado mayor. Entonces vemos que gamma es opuesto al lado C. C necesariamente es el lado mayor, o sea, acá en este caso AB es mayor que el resto de los lados, o sea, mayor que AC, y también AB es mayor que CB, entonces gamma va a estar ahí. ¿Por qué decimos eso? Porque si es que este ángulo no es el mayor, no ocurre esa congruencia. Ustedes pueden decir de qué está hablando. Les voy a hacer un siguiente ejemplo, ojalá me salga porque es difícil. Quiero que vean el dibujito que estoy haciendo acá. Imagínense que yo tengo este lado que estoy marcando con rojo y tengo el ángulo de abajo, lo voy a marcar con verde. Si la otra medida que me dan fija es el lado que está acá, y lo voy a poner justo con esta medida, entonces tenemos aquí un lado, ángulo. Este lado, luego este y este ángulo. La diferencia es que no dice que el alfa sea con respecto al lado mayor. Fíjense que el lado mayor va a ser este que está aquí. Entonces, si yo tengo eso y respeto lado, ángulo, yo podría de alguna forma, cuando dibuje en este otro triángulo ese largo, girarlo como si fuera un círculo y caer acá y va a tener el mismo largo. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Esto también cumple con el lado ángulo, sin embargo, como que el lado que acabo yo de mover queda hacia adentro. Y eso pasa cuando este lado es el mayor y yo no estoy respetando esa ley. En resumen, tengo que estos dos miden lo mismo, acá también este lado mide lo mismo y este ángulo mide lo mismo. La diferencia es que yo como que puedo agarrar, y lo voy a hacer como con amarillo acá, esta medida y moverla. O sea, yo podría agarrar este lado, mantener el largo, va a salir por acá y luego va a volver y va a quedar acá. Y esa medida va a ser la misma, entonces también se va a cumplir lado, ángulo, pero en este caso los triángulos no son congruentes. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo elegí no es con respecto al lado mayor.
Entonces el ángulo que yo hubiera elegido, por decirlo, debería haber sido este, porque este era con respecto al lado mayor. Ese es el último criterio. La verdad es que igual yo creo que es un poco complicado, pero si les llega a parecer ya saben cómo atacarlo. O sea, lo más importante ahora es que se lo aprendan, pero que sepan de que la idea viene desde acá.